Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Corría el año 1944. El mundo todavía vivía la calamidad de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los estragos económicos, sociales y políticos que vivía casi todo el planeta, un país salió airoso. Es más, salió mucho más fortalecido de este enorme conflicto. Sí, Estados Unidos. Con una industria manufacturera muy fuerte, los norteamericanos se enriquecieron con la venta masiva de armas, con gigantescos préstamos a los países combatientes y, por si fuera poco, no sufrieron en su suelo los estragos de la guerra. Por todo esto, en 1945 se transformaron indiscutiblemente en la economía más poderosa del planeta, con crecimiento industrial imparable y acumulación de capitales. El tío Sam lo tenía todo, o casi todo, muchísimo oro, una potencia militar indiscutible y la economía más sólida. Pero su entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt, sabía que a pesar de eso no podrían sobrevivir sin mercados mundiales donde vender sus productos y sin fuertes aliados. Entonces, ¿qué pasó? Presten atención, porque la historia tiene todas las respuestas a las situaciones actuales. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, específicamente en julio de 1944, en la localidad de Bretton Woods, Estados Unidos, se realizó la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional, donde se diseñó a detalle un nuevo orden monetario mundial usando el dólar como moneda de referencia, eso sí, respaldada en oro, y se definió la cooperación financiera entre aliados occidentales, un periodo conocido como la época dorada del capitalismo. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, nacen varias instituciones y organismos de importancia hasta nuestros días. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea la OTAN, la Organización de Estados Americanos, o sea la OEA, entre otras. Es importante mencionarlas porque forman parte de esa nueva arquitectura político-económica que se diseñó y que prevalece en nuestros días. Luego de la guerra, el mundo estaba arrasado, destruido y endeudado. Precisamente por eso, los Estados Unidos lograron establecer lazos económicos, es decir, firmar acuerdos perdurables en el tiempo con países de Europa, por ejemplo, que se transformaría en un mercado natural para los norteamericanos, ya que necesitaban vender sus múltiples mercancías. Además de eso, acordaron que se liberalizara el comercio mundial, ya que las poderosas flotas marítimas de Francia e Inglaterra dieron por finalizada las pugnas que tuvieron en el pasado contra barcos estadounidenses. Recordemos que más del 80% del comercio mundial se lleva a cabo por mar, y liberando los mares para su beneficio, el tío Sam logró expandir su músculo militar a lo largo y ancho del mundo para proteger sus intereses. Luego de la destrucción posguerra, los hábiles norteamericanos idearon el Plan Marshall para ayudar a Europa Occidental a reconstruirse. Más allá de esto, los objetivos eran eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea a su beneficio y, por supuesto, evitar la propagación del modelo soviético, que tenía una creciente influencia en la Europa de posguerra. ¿Recuerdan que mencioné que las flotas de Francia e Inglaterra acordaron abandonar las hostilidades marítimas contra Estados Unidos? Resulta que los dos mayores receptores de dinero del Plan Marshall fueron Francia e Inglaterra. Décadas después, en 1971, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Richard Nixon, rompió con la convertibilidad del dólar en oro, diseñado en Bretton Woods. Es decir, tenía más dólares que su respaldo en oro, y esto hacía que no cumplieran acuerdos de conversión obligatoria a oro. Muchos países, instituciones y empresas intentaron poner contra la espada y la pared a los estadounidenses por incumplir con pactos que ellos mismos propusieron, pero unilateralmente el tío Sam dijo que no podía respetar este compromiso, y así, poco después, surge el petrodólar. Ese enorme y bien elaborado sistema económico y financiero incluye el famoso sistema SWIFT, Red Internacional de Comunicaciones Financieras entre Bancos, fundamental para cualquier país del mundo que pretenda comprar o vender. Teniendo todo esto a su favor, por supuesto se trata de una poderosa arma para la coerción y el sometimiento de países que no estén de acuerdo con las políticas o
o designios impuestos. Es así como surgen las llamadas sanciones internacionales, las tan temidas o mencionadas sanciones. O sea, primero crearon la estructura para luego implementar los mecanismos de sometimiento. ¿Qué son las sanciones? Se trata de embargos, secuestros o bloqueos de dinero en bancos internacionales, pero también se embargan empresas que pertenezcan a determinado país enemigo y que estén en el extranjero. Por si fuera poco, las sanciones limitan el acceso a mercados internacionales porque Estados Unidos y aliados, como la Unión Europea, prohíben el acceso al sistema SWIFT y amenazan con sanciones a cualquier empresa que se atreva a comerciar con el país sancionado. El objetivo de las sanciones es cambiar el comportamiento de lo que ellos llaman regímenes autoritarios, y el impacto de todo esto recae evidentemente en la población civil, por lo cual se irrespetan derechos fundamentales, es decir, derechos humanos, y por supuesto que se respetan las premisas del libre mercado o comercio, porque únicamente es libre para quien ellos deciden que lo sea. En la actualidad, Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo tras la guerra de Ucrania. La nación euroasiática tiene más de 14.000 medidas restrictivas. En la lista negra de sanciones sigue Irán, con más de 4.000 sanciones. Luego está Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba y Venezuela, con más de 700 sanciones, pero la lista de sancionados es mucho más larga. Para consolidar su posición, los países de Occidente imponen sanciones ilegítimas, ejercen presión en todos los ámbitos, pero esto incluye, por supuesto, a Rusia. Sin embargo, los que lo hacen ven que sus acciones tienen consecuencias negativas para ellos mismos. Desgraciadamente, por esas políticas también sufren estados totalmente inocentes, especialmente los más pobres y en vías de desarrollo. Son los principales afectados por las restricciones occidentales a los suministros rusos de energía, alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales. Y en este contexto, es el colmo del cinismo que incluso nuestra propuesta de entregar gratuitamente 300.000 toneladas de fertilizantes rusos a los países necesitados, bloqueados en los puertos europeos a causa de las sanciones, siga sin respuesta. Aunque todavía es innegable el poder de estas medidas, en Rusia no han ocasionado el daño esperado. De hecho, ha sido al revés. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo que con las sanciones apuntaron a Rusia, pero le dieron a Europa, ya que se ha desatado una creciente inflación y con todo esto, gran cantidad de manifestaciones y rechazo popular. La prohibición a la importación de gas y petróleo ruso es el inicio de todo esto y transformó a Estados Unidos en un vendedor con precios mucho más elevados por los fletes hasta Europa, aunque lo increíble es que Rusia sigue vendiendo gas al llamado viejo continente, pero de forma triangulada. Le venden primero a un país determinado y los europeos terminan comprando más caro. Al margen de esta situación está el verdadero enemigo de Occidente, China. En la actualidad, China es la locomotora del mundo, el país que mayor cantidad de manufacturas produce y uno de los que más distribuye en todo el globo terráqueo. La segunda economía mundial, con proyecciones de convertirse en la primera dentro de no muchos años. El modelo chino asusta tanto al bloque de aliados que el presidente norteamericano, Joe Biden, planea ejercer presión sobre los países que todavía no hayan sancionado a Rusia y pretende viajar próximamente para intentar acorralar al dragón asiático, amenazando a empresas que tengan vínculos con el mercado estadounidense. El objetivo claro es que China deje de ser neutral en el conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, quieren que China rompa la alianza inquebrantable que mantiene con Rusia desde hace algunos años y que, por supuesto, es su boleto para mantenerse fuerte. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron conversaron con el líder chino Xi Jinping, a quien le dijeron que la neutralidad no es una opción en este caso, que esto es una violación del derecho internacional humanitario, una violación de la soberanía. Ustedes pueden creer esto, de no creer estas palabras, pero son textuales. Las sanciones son un arma poderosa de sometimiento a países enteros para apoderarse de recursos, alinearse con políticas negativas o firmar acuerdos poco ventajosos. Pero, ¿qué pasa si con el correr del tiempo Estados Unidos sanciona cada vez más y más países? La agresividad
realidad actual significa que estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo orden monetario mundial que, en última instancia, debilitará el actual sistema basado en el dólar y conducirá a una mayor inflación en Occidente. ¿Vos qué pensás? ¿Hasta cuándo funcionarán las sanciones a países rebeldes? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.